Hola, buenas tardes y bienvenidos todos. Tengo el placer de presentaros a Ana Garralón. Ella es experta en literatura infantil y juvenil. Es lectora crítica y traductora. Y ha colaborado con instituciones en España y en América Latina. Ha sido también profesora invitada en máster de literatura infantil y juvenil. Ofrece cursos en línea en su propia escuela de literatura, en la web anatarambana.com. Como crítica ha escrito en numerosas revistas especializadas. También mantiene un blog que se llama Anatarambana, blogspot.com, en el que analiza cuestiones relacionadas con libros para niños. Su último libro es Leer y Saber, los libros informativos para niños, que da en parte el nombre a su ponencia. La ponencia es Los libros informativos entre la emoción y el saber. Y quiero terminar diciendo que ha recibido el Premio Nacional de Fomento a la Lectura 2016 por el Ministerio de Cultura, Educación y Deporte. Y sin más, les dejo con ella. Gracias. Muchas gracias, Loli. Gracias. Bueno, muchas gracias por haber venido con un programa tan grande que hay. Pensaba, si somos 10 también está muy bien, pero muchísimas gracias. Gracias también a los organizadores del Congreso, a Casildo, a Loli, a todo ese ejército invisible que hace que estas cosas funcionen, que es mucho trabajo que no se ve. Y bueno, gracias a vosotros también por elegir este tema, que entiendo que es algo diferente. Bueno, me gusta mucho cuando en la charla de Care Santos, ella ha habido un momento que ha dicho que a su mamá no le gustaban leer novelas. Y me ha parecido genial, porque normalmente es como una confesión en contra de, ¿no? O sea, no le gustaba leer novelas, incluso ella lo comentaba así como con sorpresa. Y hay algo que ella no ha dicho, que es un poco lo que vamos a hablar aquí hoy, o lo que yo me he centrado, y es en cómo esos libros que no son novelas, esos libros de no ficción, los libros informativos, también crean lectores y posiblemente formaron parte de la vida lectora de Care Santos, y a lo mejor hasta fueron los que la convirtieron en una escritora incluso, ¿no? Aunque ella le cuesta reconocer, porque estamos separando mucho lo que es la lectura literaria de la lectura de no ficción. Bueno, a mí me gustaría comenzar hablando de una persona que para mí fue muy importante, que es Oliver Sacks, que cuando murió yo estaba escribiendo un texto sobre libros informativos. Yo creo que todos leímos la carta muy conmovedora que escribió cuando anunció su enfermedad terminal, cuando se dio cuenta que iba a morir, y se despedía agradeciendo una vida única, diciendo que había tenido una vida única. Y decía, sobre todo, he sido un ser sensible, un animal pensante en este hermoso planeta, y eso por sí solo ha sido un enorme privilegio y una aventura. Sacks, en mi vida personal, ha sido un gran compañero de lecturas, y en especial desde que comencé a estudiar los libros informativos. Así que me gustaría que nos acompañara un poco en esa tarde. Leer sus libros, en los que divulgaba con especialidad habilidad asuntos complejos como la neurociencia, fue para mí y para sus millones de lectores la demostración de que un buen científico, con empatía hacia su trabajo y sus lectores, podía convertir en una increíble historia la fría ficha de un paciente. Sí, quién sabe cuántas personas leían sus libros motivados por la emoción de los acontecimientos más que por los datos médicos. Este punto, que ahora me resulta tan cierto, es el atractivo de muchos de los libros que también leen los niños. Combinan la fascinación de los datos con historias intensamente humanas. Y este es el lugar desde el que me gustaría orbitar con estas líneas. Pues durante mucho tiempo, y creo que todavía hoy, se considera que los libros informativos solo permiten un tipo de lectura muy diferente del que ofrece la literatura. Uno de los libros de Sacks, inspirador de tantos subrayados y anotaciones para mi trabajo, es El tío Tungsteno,
publicado por la editorial Anagrama. Un encantador relato de su vida de infancia y de un tío que se dedicaba a fabricar los filamentos de las bombillas incandescentes. Un ser inquietante a los ojos de un niño. Un niño, por cierto, curioso, alimentado por una madre científica que procuraba contestar todas sus preguntas. Su madre, anatomista y cirujana, nunca perdió la fascinación por las ciencias físicas. Y, como dice Sachs, ni tampoco el deseo de ver lo que había bajo la superficie de las cosas, de explicarlas. Desde el principio me vi estimulado a interrogar y a investigar. Sachs dice, mis preguntas eran infinitas y lo abarcaban todo, aunque tendían a girar de manera interminable en torno a mi obsesión, los metales. ¿Por qué brillaban? ¿Por qué eran lisos? ¿Por qué fríos? ¿Por qué duros? ¿Por qué pesados? ¿Por qué se doblaban y no se partían? ¿Por qué resonaban? ¿Por qué dos metales blandos como el zinc y el cobre o el estaño y el cobre se combinaban y daban lugar a un metal más duro? ¿Por qué el oro era de ese color y nunca se estropeaba? Mi madre tenía paciencia e intentaba explicármelo, pero al final, cuando acababa con su paciencia, me decía, eso es todo lo que sé. Si quieres enterarte de más cosas, tendrás que preguntarle al tío Dave. La pasión por los metales despertada en su infancia la acompañó durante toda su vida. Es conocido que sus cumpleaños los asociaba a un número de la tabla periódica. Y dice, desde mi infancia he tenido la tendencia a afrontar la pérdida de personas queridas, recurriendo a lo no humano. Cuando siendo un niño de 6 años me enviaron a un internado a principios de la Segunda Guerra Mundial, los números se hicieron mis amigos. Cuando regresé a Londres a los 10, los elementos y la tabla periódica se convirtieron en mis compañeros. Las épocas de tensión a lo largo de mi vida me han llevado a volver a las ciencias físicas, un mundo en el que no hay vida, pero tampoco muerte. Si bien es cierto que no todos los niños son alentados en su infinita curiosidad, Sachs tuvo la suerte de cruzarse en su camino con personas que la alimentaron, como aquella profesora que al descubrir su fascinación por la escarcha que cubría las puertas de la escuela, le mostró los cristales de la nieve con una lupa de bolsillo, diciéndole que no había dos iguales. Los relatos de Sachs siempre recuerdan a esa infancia asombrada, avivada por diferentes estímulos que él aprovechaba sin dudar. Así vemos muchas veces a los niños con un libro informativo en las manos, arrobados y concentrados en la maravilla del saber. Muchas de las observaciones de este científico me recordaban las experiencias de los niños, como cuando él relata sus visitas a los museos, donde la experiencia de deambular a su aire le parecía en el colmo de la maravilla. Y él dice, ir de una vitrina a otra, de una pieza a otra, sin verme obligado a seguir ningún programa, ni asistir a clases, ni hacer exámenes, ni competir. Permanecer sentado en la escuela me parecía algo pasivo, impuesto, mientras que en los museos uno podía mostrarse activo, explorar, igual que en el mundo. Los museos y el zoo y el jardín botánico me hicieron querer entrar en el mundo y explorarlo por mí mismo, ser geólogo, coleccionista de plantas o paleontólogo. La mayoría de las lecturas independientes que hacen los niños y hacemos los adultos en las nuevas tecnologías se basan en una práctica extractiva, fragmentaria e informativa. Y muchas de estas lecturas están orientadas a apoyar informativamente el trabajo y el estudio, así como la curiosidad. Sin embargo, en los congresos, los encuentros de promoción de la lectura, artículos de revistas, listas de libros recomendados e incluso premios, la lectura literaria se sigue destacando de forma única. Naturalmente, no es mi intención rebatir ninguna de las teorías que refuerzan la idea de que un lector se forma, sobre todo a partir del desarrollo de la imaginación que brinda la experiencia de la lectura literaria, sino a tratar de ampliar ese concepto. Es cierto, nos identificamos con los personajes de las novelas, vivimos las vidas de los demás gracias a la imaginación narrativa y la metáfora, y pensamos que el arte nos permite jugar porque es un lugar de libertad. Pero aunque leamos el mismo texto, siempre leemos un texto distinto.
Si leer fuera de codificar, entonces no volveríamos a leer, no releeríamos, porque ya habríamos alcanzado el significado último del texto. Esta emoción es lo que la investigadora Louise Rosenblatt, en su excelente libro La literatura como exploración, define como la lectura estética, que es una lectura que de alguna manera nos conmueve. Y dice, un propósito estético requerirá que el lector preste más atención a los aspectos afectivos. A partir de la mezcla de sensaciones, sentimientos, imágenes e ideas, se estructura la experiencia que constituye la narración, el poema o la obra de teatro. Frente a esta lectura estética y referida a la ficción, se opone tradicionalmente una lectura denominada también por Rosenblatt como eferente. Es decir, en este caso, nuestra atención se centra de modo principal en seleccionar y abstraer analíticamente la información, las ideas o las instrucciones para la acción que perdurará después de concluida la lectura. Esta dualidad en los modos de leer es lo que ha hecho que los libros informativos se hayan clasificado únicamente como textos de los que se puede extraer información, mientras que los literarios brindarían la oportunidad de aislarse del mundo real para sentir experiencias estéticas. No son pocos los testimonios, Sin embargo, no en vano, desde pequeños, se enseña a leer a los niños con lecturas literarias. Y esta insistencia en usar la ficción para el aprendizaje nos lleva a pensar que a los niños no les interesa tanto la no ficción. Sin embargo, las experiencias lectoras, como ya se está estudiando desde que se descubrió el lector como un actor importante en la construcción de significados, no provienen únicamente de la intención del autor al escribir determinada obra, sino más bien de la motivación con la que el lector la afronte. Rosenblatt denomina este intercambio transacción, pues considera que el libro permanece sin significado hasta que un lector se lo otorga. Por eso el lector es una entidad única y un mismo libro despertará sensaciones y emociones diferentes en los lectores, dependiendo de sus circunstancias personales, sociales, etc. El lector no es un simple receptor de la obra, sino que puede ser considerado un co-creador en la medida en que interviene para dar significado a lo que lee. Somos muchos los que pensamos que hay que darle al lector la oportunidad de decidir su forma de leer, pues de hecho es él quien determina el tipo de lectura que va a llevar a cabo. Ante un texto informativo sobre fútbol, un lector que haga una lectura eferente recordará datos, fechas, cronologías y circunstancias de cada partido. Pero otro lector, ante ese mismo libro, se preguntará qué sintió un jugador al marcar el gol de la victoria y estará apelando a sus emociones para dar sentido a un mismo texto. Me gusta mucho recordar cómo la neuróloga Rita Levi-Montalcini, Premio Nobel de Medicina, en su libro de memorias Elogio de la imperfección, se declara una confesa y entregada lectora de la Enciclopedia de los Niños y también cuenta cómo su fascinación por los trenes hacía que su imaginación volara a diferentes lugares. En un capítulo titulado El poder de la nostalgia lo relata de esta manera. De niña me apasionaban los trenes. Me pasaba horas encima del puente que estaba al lado de la estación central de Turín, observando el intenso tráfico de vagones y locomotoras, mientras soñaba con los países desconocidos que eran su origen y destino. Soñaba con el gran viaje que nuestro padre nos había prometido para cuando las niñas, es decir, Paola y yo, alcanzáramos la edad de 13 años. Se trataba de un fabuloso viaje en ferrocarril en el Transiberiano a través de una Rusia no sacudida todavía por la revolución. De este tren, cuyas paredes eran todas de vidrio transparente, al menos según nuestro padre, que no lo había visto nunca, se podían observar los osos polares que deambulaban por infinitas llanuras cubiertas de nieve. No son pocos los testimonios de intelectuales y científicos que recuerdan esa doble manera de leer los libros. El propio Sachs lo confiesa en el libro sobre su tío Tungsteno.
Me encantaba leer acerca de los elementos y su descubrimiento, no solo los aspectos químicos de la empresa, sino los humanos. Y todo eso y más lo aprendí en un delicioso libro publicado antes de la guerra por Mary Elvira Weeks, El descubrimiento de los elementos. Gracias a ese libro me hice una idea vívida de las vidas de muchos químicos, de la gran variedad de caracteres y a veces de excentricidades que exhibían. Y en él descubrí también citas procedentes de las cartas de los primeros químicos, donde describían su entusiasmo y desesperación mientras se abrían paso a tientas hacia sus descubrimientos, perdiéndose de vez en cuando en el camino, otras encontrándose de pronto en un callejón sin salida, pero alcanzando finalmente las metas que perseguían. De adolescente, mi historia y mi geografía, la historia y la geografía que me emocionaba, se basaban más en la química que en la guerra o en los sucesos mundiales. Deseaba ir a Groenlandia, donde imaginaba había cordilleras completas de espectral criolita, transparentes y apenas visibles. Quería ir a Estroncia, en Escocia, a ver la pequeña aldea que había dado su nombre al estroncio. Los nombres geográficos de los elementos y minerales destacaban para mí como luces en el mapa del mundo. Ampliar la idea del lector quiere decir dejar al lector que tome sus propias decisiones de lectura, sus propias rutas interpretativas para obtener del texto lo que quiere, tal y como recuerda Sachs con sus lecturas. La lectura no es una técnica, sino una interpretación. Se interpela al texto, es decir, se lo cuestiona. Se usa la imaginación narrativa y metafórica, pues se viven las vidas de los demás. Y los lectores, en espacios de libertad, tal y como le ocurría a Sachs en sus visitas a los museos, proyectan mucho de sí mismos en los textos que leen. Los libros informativos que los niños encuentran en las bibliotecas o que los adultos ponen en sus manos representan ese espacio de libertad donde la interpretación es una actividad independiente y hasta osada. Leyendo autobiografías encontramos muchas experiencias de lectura de libros informativos que han dejado una profunda huella en sus lectores. Juan Goytisolo recordaba un libro titulado Geografía pintoresca, que fue, por espacio de 2 o 3 años, mi lectura favorita. Gracias a ella sabía de memoria la extensión, población, capital, ciudades principales, estatus jurídico y riquezas naturales de todos los países del mundo. No sabemos hacia dónde va a orientarse profesionalmente un niño, pero lo que sí sabemos es que cuanta más variedad de libros pasen por sus manos, mayores oportunidades de decidir tendrá. Y nunca se sabe qué libro es el que le va a impactar. El filósofo George Steiner recordaba así ese impacto en su libro de memorias Errata, el examen de una vida. Y dice así Steiner: una mañana tío Rudy fue en coche hasta Salzburgo. Trajo consigo un librito con las tapas de color azul. Era una guía ilustrada de los escudos de armas de la ciudad principesca y de los feudos circundantes. Todos los blasones aparecían reproducidos en color junto a una breve nota histórica sobre el castillo, el señorío, el arzobispado o la abadía correspondientes. El pequeño manual concluía con un mapa que señalaba los lugares de interés, incluidas las ruinas, y un glosario de términos heráldicos. Aún recuerdo el asombro, la conmoción interior que ese fortuito calmante produjo en mí. Lo que resulta difícil de expresar en el lenguaje adulto es la combinación, casi la fusión de placer y de amenaza, de fascinación y de inquietud que sentí cuando me retiré a mi habitación mientras las tuberías escupían bajo los aleros azotados por la lluvia y permanecí allí varias horas como hechizado, pasando las páginas, aprendiendo de memoria los nombres de aquellos torreones e importantes personajes. Aunque claro está, entonces no podía definirlo o expresarlo de ninguna manera, aquel manual de heráldica me abrumó al revelarme la innumerable especificidad, la minuciosidad, la amplísima diversidad de las sustancias y formas del mundo. Steiner dedica un largo capítulo a las repercusiones que este libro tuvo en su vida y en el conocimiento del mundo. De hecho, es el capítulo con el que comienza sus memorias. Describe cómo miraba con su lupa los detalles, despertando al asombro de un mundo enorme donde cada pueblo tendría cientos de blasones.
Lo que Steiner descubrió fue la pluralidad del mundo y cómo éste es inconmensurable, con un pequeño libro informativo de tapas azules. A menudo infravaloramos el interés de los niños por lo que hay más allá de su entorno. El cineasta francés Jean-Claude Carrière recuerda en una entrevista reciente su fascinación por las culturas exóticas y dice: como todos los niños que nacen en un rincón perdido en la montaña, siempre quise saber qué había más allá. Devoraba atlas de geografía o las aventuras de Tintín. Una vez leí un libro sobre cuentos y leyendas de la India y descubrí quién era Buda. Fue entonces cuando le dije a mi madre que quería poner uno en el Belén. Como no sabía quién era, ella fue a pedirle permiso al cura. Sorprendentemente le dijo que no había problema, creyendo que se trataba de un filósofo chino. Logró dar con uno en el pueblo vecino y lo colocamos en el Belén, aunque fuera tan enorme que aplastaba al niño Jesús. Luego, cuando venían visitas, lo quitábamos. Antonio Muñoz Molina habla siempre de su fascinación por las enciclopedias a raíz de recibir al principio del curso escolar un ejemplar de la Enciclopedia Álvarez. Y el autor recuerda: a mí entonces me parecía un resumen colosal de todos los conocimientos posibles en el mundo, contenidos y apretados en un solo volumen, en aquel libro tan impresionante para nuestra mirada infantil. La pregunta que planteo aquí es si los niños hoy en día están recibiendo libros suficientes que les muestren el mundo y que les sorprenda e impacte como a estos autores. Si tienen acceso a lecturas variadas, proporcionadas por los mediadores como una manera más de ser lectores. El escritor italiano Umberto Eco, en la conferencia inaugural en un congreso de editores, recuerda la importancia de haber tenido estas lecturas variadas. Y dijo: ese más de vida que se conquista leyendo no se distingue entre grandes obras de arte y literatura de entretenimiento. Forman parte de mi vida tanto la escalinata del acorazado Potemkin como las persecuciones de diligencias que se veían en las películas del oeste más casposas. Pero en el fondo también forman parte de mi vida peripecias no novelescas, historias de dinosaurios, la manera en que Madame Curie descubrió el radio, algunas preguntas milenarias sobre el mundo, la vida y la muerte. Los niños desean crecer rápidamente y todo lo que pasa alrededor ocurre a gran velocidad. Un libro informativo es una buena excusa para detenerse un momento. El libro representa un punto de vista particular en torno a un tema, una oportunidad de encontrar información estructurada y completa, un divulgador que está pensando en ellos cuando escribe. Y todos los que trabajamos con niños sabemos el enorme interés que tienen sobre lo que ocurre alrededor. La implicación personal con los textos es un componente esencial en el desarrollo de lectores ávidos y competentes. En un estudio donde se analizaban los casos de éxito profesional de niños con dislexia, ellos mismos reconocían que el éxito no se había debido a ejercicios específicos, sino a la oportunidad que tuvieron de leer vorazmente sobre los temas que les interesaban. Curiosamente, estas lecturas ocurrieron fuera de la escuela, en el hogar o en las bibliotecas. A menudo se me dice que los libros informativos desaparecerán porque ya está todo en Internet. Pero yo pienso que cuando se descubre la maravillosa variedad de temas y maneras de contar el mundo ofrecidas en los libros informativos, ninguna página web puede ofrecer algo similar. Y es más, hay algo muy significativo en los libros, la posibilidad de exploración y, lo que es más poderoso, la cantidad de preguntas que despierta un buen libro. Todos sabemos que Internet no tiene preguntas. Al contrario, según cómo sea nuestra pregunta, las respuestas variarán considerablemente. Los niños siempre quieren ampliar su mundo y tienen la suerte de nacer con el chip del método científico incorporado. Imaginemos una escena cotidiana con un bebé para corroborarlo, que es el método científico. El bebé está en el suelo, a su aire, y el método científico funciona así. 1. Hace una observación. Ha visto algo en el suelo. 2. Forma una hipótesis. Lo agarra y lo mira. 3. Realiza un experimento. Lo mete en la boca. 4. Analiza los datos. Lo chupa y pone cara de sorpresa o de asco. 5. Reporta sus hallazgos. Se pone a llorar. 6.
Invita a otros a reproducir sus resultados. Se lo pasa a otro bebé. A los niños les gusta crecer y participar en el mundo adulto. Así que los libros informativos pueden darles herramientas para su discurso. Todos conocemos niños que orgullosamente pueden hablar de coches, de animales, de astronomía. Los adultos los escuchamos asombrados y en muchos casos les felicitamos por su conocimiento. A veces, por primera vez en sus vidas, se les escucha con seriedad. Y otras veces es el propio libro el que les trata de forma respetuosa. Muchos autores de libros informativos se dirigen al lector en las primeras páginas explicándoles cuál era su intención al escribir el libro o mencionando lo difícil que fue documentarse sobre tal o cual tema. Las editoras argentinas del conmovedor libro Abuelas con Identidad, la historia de las abuelas de la Plaza de Mayo y los nietos restituidos, le dicen al lector nada más abrir la primera página: este libro cuenta una parte muy sombría de la historia argentina. Al escribirlo tuvimos sentimientos muy diferentes: tristeza, admiración, enojo, emoción, confusión, alivio e incluso alegría. Hicimos el mayor de los esfuerzos por ceñirnos a la verdad, aun sabiendo que no hay una única verdad y que el debate está abierto. Esta es una forma muy respetuosa de dirigirse a sus lectores, que valoran la sinceridad y les prepara también para entrar en un libro donde probablemente van a tener esos mismos sentimientos. A veces los libros también buscan la complicidad del lector, haciéndoles ver que el libro que tienen en sus manos les puede acompañar durante un momento vital. En el libro El futuro explicado a los niños, de Giovanni Bignami y Cristina Bellón, escriben en el prólogo: para todos los jóvenes curiosos, para los que no tienen ganas de estudiar, para los muchos que desean un mundo mejor. Basta asomarse a una biblioteca para ver cómo las preferencias de los niños se inclinan con mucha frecuencia hacia los libros favoritos, los libros informativos. Van a sus secciones, abren los libros para mirar las imágenes, leen muy concentrados. Hay autores que están también trabajando para que los libros informativos encuentren a sus lectores en este panorama en el que lo literario es lo que más se promociona. Y hay un escritor norteamericano, John Sieska, que tiene una página web que se llama Guys Read, que está dedicada a ofrecer un modelo de lector a chicos, a muchachos varones, que por lo general suelen tener recomendaciones de literatura que provienen de mujeres. Este es un tema que en España todavía no hemos tocado mucho y yo siempre que lo pongo en la mesa empiezan los problemas porque en nuestro trabajo un 80% somos mujeres, recomendamos literatura. Sieska propone un modelo de lectura orientado a chicos que las estadísticas dicen que a ellos les gusta más leer no ficción que ficción. Así que en esta página se presentan chicos, hombres lectores, libros recomendados por ellos, temas que les gustan, como robots, libros sobre cómo hacer, rock and roll, autos, camiones, deportes. Los niños quieren leer libros sobre un tema porque, a diferencia de la información que reciben en la escuela por segmentos y asignaturas, encuentran libros donde se mezclan muchas disciplinas. Aquí hay un ejemplo como de lista de las materias que ellos proponen. Hoy en día muchos de los libros para niños mantienen un espíritu divertido, como el libro Los peores inventos del mundo y subtitulado Los artilugios más absurdos jamás imaginados. Jack Watkins explica a los niños el loco afán del ser humano por inventar. Conocemos los inventos que funcionan, claro, pero quedan atrás muchos otros que pronto son olvidados. Como dice el autor en su prólogo, en este libro celebramos los inventos poco reconocidos que son especiales por su espectacularidad, inutilidad, artefactos, máquinas o vehículos diseñados con fallos básicos que los dejan inútiles para su propósito, u objetos creados para resolver problemas inexistentes. El libro arranca una sonrisa en cada página, invita al lector a cuestionarse la locura inventora, como cuando presenta los patines motorizados para pasear cómodamente a los bebés.
Igual de hilarante es el zapato en dos direcciones, que consiste en dos zapatos pegados por los talones. Este zapato nace de un movimiento japonés llamado Chindogu, o arte de los objetos inútiles, que es una protesta contra el consumismo y la forma en que se convierte todo en artículos de compra-venta. Los zapatos se ofrecen para aquellos que no saben la ciencia cierta si van o si vienen. Y yo aquí he hecho una captura de pantalla, cuando uno pone en Google Chindogu, pues con algunos de los inventos que a mí me encanta, el del niño que limpia el suelo, que lleva un trajecito para gatear. En muchos de los creadores que hacen libros informativos encontramos pasión, responsabilidad, humor. Por ejemplo, en un libro de la escritora colombiana Pilar Lozano, que se llama Así vivo yo, que es Colombia contada por los niños, donde reescribe las entrevistas que realizó a numerosos niños de diferentes regiones. Historias no siempre fáciles, como niños que trabajan desde pequeños o tienen que ayudar en las tareas del hogar, pero que relatadas por ellos suenan incluso como un juego. Como un niño que vive en la región del café y dice: la materia que más me gusta en el colegio es matemáticas. Si las manejo bien, no me tumban cuando bajo al pueblo con mi papá a vender el café. Yo estoy pendiente de todo. Miro cuánto pesan los bultos y voy haciendo las cuentas para saber más o menos el precio. Me fijo con cuidado en lo que le pagan. Le digo si le entregaron más poquito. Mi papá no estudió. Lo sacaron pequeño de la escuela para ir a trabajar. Por eso él me impulsa. Mi hijo, el estudio es la herramienta que le quiero dejar. En una entrevista, Pilar Lozano explicaba así su trabajo. Uno debe escribir de un personaje o un hecho que lo apasione. Y ocurre como en el periodismo. La objetividad es imposible. Lo que se busca es la responsabilidad. Y la responsabilidad es algo que siempre tratamos de inculcar a los niños. Los libros informativos nos dan muy buenos ejemplos de autores comprometidos con su trabajo. Es el caso del ilustrador checoslovaco Peter Sis, que emigró a Estados Unidos siendo joven y cuyos libros de propia creación muestran una gran responsabilidad por la educación de los niños. Dos de sus libros más emblemáticos, las biografías dedicadas a Galileo y a Darwin, muestran la tensión entre la Iglesia y la ciencia en diferentes épocas históricas y toman una postura clara a favor de la ciencia y sus descubrimientos. Pero también presenta todas las facetas de estos hombres creativos, evitando reducirlos a una mera caricatura de sí mismos como vemos tantas veces. La inclusión en la biografía sobre Darwin de 3 relatos paralelos, vida pública, vida privada y vida secreta, pretende reflejar las tensiones de la época en que vivieron, pero también las de su familia y sus inquietudes. Recordemos que el estudio de las teorías de Darwin sigue estando prohibido en muchas escuelas norteamericanas. Sobre el libro de Galileo, Sis nos dice: fue por mi parte un homenaje al espíritu humano. Las victorias y los fracasos o razonamientos de este hombre son un mensaje destinado a todos los niños incomprendidos, un mensaje que les dice que la verdad terminará por llegar, incluso si para algunos se necesita mucho tiempo. Pero también encontramos autores apasionados por un tema, autores que nunca olvidaron su infancia. El mismo Peter Sis recuerda las explicaciones de su abuelo ayudándose de dibujos para explicar la gran guerra entre el Imperio Austrohúngaro y Rusia, y las de su padre relatando largos y apasionados viajes al Tíbet, a Borneo o a Francia. El niño Sis pronto aprendió que si había lugares donde no podía viajar, al menos podía dibujarlos. Y a su padre está dedicado el libro titulado Tíbet, un sentido homenaje al poder evocador e imaginativo de los relatos de viajes. Seguramente todos ustedes habrán visto algún libro de la ilustradora francesa Joëlle Jolivet. Sus linograbados impresos en libros de tamaño gigante no dejan indiferentes a nadie. Su gusto por la acumulación, las colecciones de cosas, los colores vivos, todo resulta atractivo y singular. En un artículo donde habla de sus procesos creativos cuenta: ya cuando era bien pequeña
pasaba horas en casa de mis abuelos soñando delante de las láminas de animales del Gran Larousse, ilustrado en 7 volúmenes de 1917, y sobre todo delante de las láminas de los vestidos de la Histoire de France en 2 volúmenes. La observación minuciosa y reiterada de los burgueses, campesinos, nobles, increíbles y otras maravillas me transportaba. El tiempo pasó y mis obsesiones permanecieron. Si empecé hace una década a hacer grandes libros de divulgación inspirados en esas láminas de diccionario, se debe para empezar a mi afición por las colecciones y las listas, a mi deseo de dibujar el mundo, de ordenarlo, pero también es por admiración hacia mis predecesores, esos dibujantes de diccionarios y de gabinetes de curiosidades, a menudo anónimos y sin embargo tan talentosos. Otro creador de libros informativos, Eric Carr, recuerda en una entrevista su infancia. Mi padre era un raro espécimen, un hombre no competitivo. Solíamos dar largos paseos por el campo y él daba la vuelta a las rocas para ver qué insectos había debajo. Como consecuencia de aquellas experiencias, yo mantengo un gran interés por todo lo pequeño, por lo insignificante. Uno de sus libros más singulares, La pequeña oruga glotona, da cuenta de este gusto por lo pequeño. A través de sofisticadas composiciones con gradaciones de color en las distintas partes del collage de la oruga, lo cuidadosamente bien situados que se hallan los pelos de la araña en otro de sus libros y una aparente sencillez le permiten explicar el paso del tiempo, asuntos sobre la comida, los días de la semana o cómo una oruga se transforma en una bella mariposa, metáfora de todo deseo de los niños por crecer. El libro, además de ser una propuesta lúdica, pues está troquelado y cortado, se ordena de manera que la secuencia resulta increíble y sorprendente para un niño pequeño. Al hablar sobre su trabajo, insiste en que se interesa por las 3 Es: educación, emoción y entretenimiento. Y dice, me gustaría que la relación de los niños con los libros fuera adecuadamente integrada en el proceso educativo. Por eso hago objetos que son medio libros y medio juguetes, para que los puedan manipular libremente mientras se entretienen. Pero también pienso que los libros de información han de despertar emociones y trato de transmitirlas concienzudamente en cada una de mis obras. El investigador Howard Gardner habla en sus libros de una educación en la verdad, la belleza y la bondad. 3 cuestiones que encontramos en muchos libros informativos, a veces incluso juntos, como en el relato triste de algo que debe contarse. En el libro Migrar, de Juan Manuel Mateo y Javier Martínez Pedro, los autores relatan el viaje de una niña y su familia a los Estados Unidos. Los que conocen la realidad no se sorprenderán al ver unas imágenes muy elocuentes de lo que es un viaje lleno de peligros e incertidumbres. Y ellos dicen, con este papel, dicen los autores, contamos la historia de los que sí llegan, para no olvidar que hay mujeres, hombres y no sabemos cuántas niñas y niños que desaparecen o mueren en el camino. El relato de la niña, un breve e ingenuo discurso infantil, se complementa con un precioso dibujo hecho a la manera de las antiguas historias contadas sobre papel a mate, lleno de detalles, en un libro que se despliega como un acordeón. Hay muchos libros que atrapan a los lectores, que los envuelven en algo nuevo y diferente. Con ellos se les permite entrar en mundos que nunca habían imaginado. Se les ofrece momentos para emocionarse, para soñar, para imaginar y pensar. Muchas veces los niños leen un libro esperando encontrar respuestas y terminan su lectura con muchas más preguntas que las que tuvieron al comenzar. Preguntas que los harán detenerse y salir de su rutina. Preguntas que le harán ver el valor verdadero e insólito de una pregunta. En filosofía hay una palabra llamada serendipia, que se define como un descubrimiento o hallazgo inesperado producido cuando se está buscando otra cosa distinta. Esto es lo que hizo Mangel y muchos escritores cuando hablan de la imaginación y de la curiosidad. Llegan buscando algo y encuentran otras cosas que les remiten a otras y estas a su vez a muchas más, mostrando el complejo y sofisticado bucle del conocimiento. Y no son preguntas simples.
Los niños quieren saber si hay vida en otros planetas, de dónde venimos, si se puede elegir la vida que se quiere o a dónde van los que mueren. Todos los niños han preguntado a sus padres cómo era la vida antes de que ellos nacieran. Todos merecen que contestemos sus preguntas y sigamos alimentando su curiosidad. La satisfacción que proveen estos libros son un estímulo para la lectura y el saber, incluso cuando se trate de un tema complejo, como el del tiempo, que la ilustradora alemana Antje Damm explica con humor y paciencia en un libro titulado ¿Qué es el tiempo? Y el tiempo, con una gran economía de recursos, lo presenta con ilustraciones llenas de humor y creatividad. El tiempo se detiene, va rápido, pasa o se mide. No solo se mide con relojes, como esta niña que la chaqueta se le ha quedado pequeñísima. O cuando otra niña se ha cortado el pelo y dice, a veces te gustaría volver el tiempo atrás. Los niños valoran el esfuerzo y la pasión de estos autores y de estos editores en la creación de sus libros. Les gusta que los tomen en serio y les cuenten el mundo. También que no pierdan de vista que son niños y disfrutan divirtiéndose. Los libros les pueden proporcionar ratos muy estimulantes. He citado una parte pequeñísima de la producción de libros informativos y la variedad de temas y formas de presentarlos multiplicará las oportunidades de los niños de construir su conocimiento y abrir su mente a lo que Steiner recordaba como amplísima diversidad. Los que estamos aquí creo que coincidimos en algo. Cuanto más sabemos del mundo, más interesante nos resulta. Si conseguimos animar a los niños en su curiosidad y ayudarles a que encuentren respuestas por sí mismos, entonces los niños encontrarán en los libros nuevos horizontes. Es nuestro compromiso con ellos, que sepan usar la información, que tengan acceso a ella, que elaboren su propio conocimiento. Todo esto les liberará de los prejuicios y las etiquetas. Debemos ayudarles a pasar de ser lectores, pescadores, esos que con calma miran el agua del río pasar mientras esperan que caiga un pez en el anzuelo, a ser lectores cazadores, que van en busca de lo que necesitan o les interesa, que saben utilizar sus propios criterios para localizar no una obra completa, sino posibles fragmentos de aquello que precisan. Es un desafío para el que la oferta de libros informativos del momento nos puede ayudar por su variedad y por su calidad. Los libros informativos, yo lo veo así, son como la mamá de Sachs, con quien hemos comenzado y vamos a terminar. Siempre estimulan a interrogar y a investigar. Y cierro con una frase suya que dice: las 1001 preguntas que le formulaba de pequeño rara vez encontraban una respuesta impaciente o perentoria, sino que me daba explicaciones detalladas que me cautivaban, aunque a menudo se me escaparan. Muchas gracias. Tenemos un ratito para unas preguntas, si alguien quiere preguntar algo. ¿Será un comentario, alguna experiencia personal? Que sois bibliotecarios, a mí siempre me interesa mucho cómo veis la relación en vuestras bibliotecas con los libros informativos. Bueno, en la organización me han dicho que si no respondo preguntas no me pagan. aunque sea una, pero... Yo sí tengo una. A ver, como antes en la presentación he dicho que habías estado en América Latina y en España, quería preguntarte si ves mucha diferencia en la literatura de allá con la nuestra. ¿Ves algo que te llame la atención? La verdad que hoy en día la producción en América Latina es igual de calidad y de contenidos que la que se hace en España. Creo que además ha habido también un gran boom de producción que ha venido muy acompañado por compras de los gobiernos de libros para las bibliotecas y para bibliotecas escolares, bibliotecas de aulas. Hablo de compras de un título y comprar 80.000 ejemplares. Estamos hablando de un país como México con 100 millones de personas, donde los gobiernos mandan libros a todas las escuelas.
Entonces eso ha propiciado como que en cada país de América Latina haya una gran cantidad de autores, de editores, de ilustradores. Yo, de hecho, yo creo que hasta hace 10 años más o menos controlaba un poco lo que ocurría y ya a partir de un punto yo voy por América Latina y le tengo que preguntar a alguien que me cuente qué es lo que hay que leer aquí, quiénes son los autores, porque también, igual que aquí, hay autores que quieren vivir de lo que escriben, entonces publican mucho. Al mismo tiempo no hay como muchos filtros, no hay muchos espacios de crítica o de orientación. O sea, creo que estamos un poco en la misma situación, con grandes diferencias entre unos países y otros, porque hablamos de América Latina como si fuera un bloque, son casi 20 países, y lo que ocurre en México es muy distinto a lo que ocurre en Chile. Pero sí observo que la calidad ha aumentado muchísimo, hay editoriales que ya son muy profesionales y han superado también un poco esa cosa de los temas locales, ¿no? Que hace 20 años los mexicanos hacían temas muy de ellos, muy locales, y ya todo el mundo, ya hay sagas juveniles en México, y hay escritores de ciencia ficción en Chile, en fin, hay de todo. Sí, Ana Tarambana Blog, Ana Tarambana Blogspot, yo creo que estaba en la primera, a ver si... No, esto... Sí, bueno, es el blog de Ana Tarambana. Yo viajo mucho por América Latina y lo que suelo hacer cuando regreso es como dar voz un poco a lo que he visto. Por ejemplo, hace 3 años estuve en un congreso de bibliotecas en Colombia y fue alucinante porque a diferencia, yo creo que aquí, que estamos más apoyados por lo institucional, en América Latina la gente es muy consciente de que si yo no hago algo, no lo va a hacer nadie. Entonces hay mucho activismo individual, mucha pequeña asociación que montan cosas. O sea, ahora hay un movimiento que es muy interesante que se llama el picnic literario, que es gente que va a un parque, pone un mantel de cuadros y pone libros encima. Entonces son como unas bibliotecas ambulantes que simplemente van a un parque y despliegan un mantel con libros para que se acerquen, ¿no? Porque saben que en el día libre la gente va al parque y no va a otros sitios. Y bueno, este congreso para mí fue increíble. Hice una nota en el blog, es el Congreso de Bibliotecas Públicas de Colombia. La cantidad de cosas que hacían desde lugares pequeñísimos, que yo creo que aquí también me han contado que hacían algo así, gente que salía a recuperar las tradiciones orales y grababa a los ancianos de zonas muy perdidas para construir una biblioteca oral de la comunidad, por ejemplo, o gente que, el biblioburro, por ejemplo, no sé si conocéis ese libro que se publicó en España en Juventud, que es un Luis Soriano, que además le dieron un premio en la UNESCO, que iba con un burro llevando libros a poblaciones que nunca habían visto un libro, ¿no? Y son personas de carne y hueso que de repente dicen, yo voy con mi burrito y bueno, pues a mí todo eso me estimula mucho en el trabajo, porque siempre regreso pensando, bueno, se puede hacer algo un poco fuera de lo institucional, fuera de lo que está ya organizado. ¿Tú querías preguntar? Lo hemos pensado siempre. Entonces, ¿de qué manera, a ver, cómo tú crees, por ejemplo, La pequeña oruga glotona, ¿no? Es un libro informativo, tú has dicho que es un libro informativo, pero a lo mejor nosotras en el aula lo llevamos como llevas cualquier otro cuento. Entonces, claro. ¿Hay algún matiz, alguna diferencia a la hora de presentárselo a los niños que haga que eso se separe o no tiene por qué separarse? O bueno, ¿qué opinas de ello? Bueno, hay varios temas. Uno que no digo yo que es informativo, lo dice el autor, que el autor dice yo hago libros informativos. Pero es cierto que lo que ocurre es que hay muchos libros que utilizan la narración. Es decir, pensamos en un libro informativo como un libro técnico,
con un lenguaje expositivo, con un divulgador que es muy ajeno a nuestro discurso. Y lo que hay mucho ahora, desde hace muchos años, Mitsumasa Anno hizo libros informativos. Los viajes de Mitsumasa Anno son libros informativos, pero no puso la etiqueta ni dijo, os voy a enseñar los juegos de aquí, sino que era, bueno, aquí el que pille lo que quiera lo pilla. Lo que yo observo muchas veces es que libros que tienen una narración se ponen como cuento. Y yo en mis talleres trabajo mucho esto, porque narración no es lo mismo que ficción. Pero como la ficción solamente usa la narración, llegamos a un punto en el que cuando vemos una narración lo asociamos a lo literario. Y si yo hoy cuento cómo ha sido mi viaje ayer en tren, estoy haciendo una narración, pero no estoy inventando nada. Entonces yo creo que hay libros donde nosotros podemos detectar que hay una narración y después podemos ver cuánto hay de ficción. Porque en La pequeña oruga glotona hay cero ficción. Es que ni siquiera la oruguita habla. O sea, no, porque a veces la gente dice, no, pero es que hay cero ficción en ese libro. O sea, yo siempre hago como el test que digo, a ver, ¿dónde hay algo inventado aquí? ¿Dónde hay algo que sea una ficción? Entonces el libro va como a su lugar real. ¿Qué ocurre? Que nosotros como mediadores a veces presentamos esos libros como una ficción, pero yo digo, a mí me da igual, yo cuando hago mis talleres voy a las bibliotecas y me separan siempre los informativos que son un rollo, porque me separan estos de fotografías y tal, y yo digo, déjame mirar, entonces me voy a cuentos, a álbumes, primeros lectores, y ahí encuentro una cosa que es como el álbum informativo, que son libros que porque son bonitos, Biblioburro, por ejemplo, suele estar siempre en cuentos. Y yo los saco y me dicen, ¿por qué has sacado esos? Digo, porque son libros informativos. No importa, los niños, o sea, cuando tú lees La pequeña oruga glotona, el niño, su lectura es una lectura eferente y emocional. O sea, está haciendo las dos lecturas, está viendo cómo algo se transforma en una cosa bella, que es su deseo de infancia, ¿no? Ser grande y ser una cosa bella. Y luego está la comida, y luego está cómo evoluciona. Entonces, cada niño, cuando tiene un libro en sus manos, lo lee como quiere. Y a mí me encanta que a veces estos libros estén en cuentos, porque a veces se mueven más que si estuvieran en informativos o en las secciones más duras, como digo yo. Porque ahí el lector les va a dar esta vida que yo estoy reclamando, que es la que él quiere darle. Lo hacemos siempre al revés, llevamos literatura y decimos, ahora vamos a hablar de los lobos, ¿no? Caperucita, y ahora vamos a hablar del lobo, y el lobo, su hábitat. Lo hacemos al revés. A la literatura la queremos dar un valor como de información, de extraer datos. Pero yo creo que los niños, cuando tienen un libro en las manos, ellos hacen su propia lectura. Ahora, lo que sí es diferente cuando hay mediadores que saben que tienen un libro informativo, pongamos Biblioburro. Biblioburro es Luis Soriano, que va con su burrito, cuenta un cuento y ya está. Le atracan una vez por el camino y ya está. Si yo eso lo considero como mediador, como un cuento, mis preguntas a los niños van a ser, bueno, ¿y qué sintió Luis cuando le atracaron? ¿O por qué le gustaba llevar libros? O voy a buscar un diálogo muy emocional, muy literario. Sin embargo, si yo decido, porque lo sé, y estoy segura que no, que es una vida real, voy a preguntar a los niños, ¿alguien sabe dónde está Colombia? Y ya damos un vuelco importante, digamos, a nuestro diálogo y a esa construcción del saber. Porque algún niño va a decir, ¿y quién es Luis Soriano? Entonces vamos a ir a Internet, vamos a usar las nuevas tecnologías, y vamos a decir, vamos a buscar a Luis Soriano y vamos a encontrar un vídeo donde él está hablando con su burro. Entonces, a mí me parece que como mediadores, ese es el clic que pone a los niños en una discusión literaria, que está muy bien, o los pone en una discusión de ir forjando su propio conocimiento, ir teniendo sus propias preguntas. Y bueno, es un lugar que yo digo que no siempre es el más cómodo, porque los libros informativos, yo estoy con mediadores que me dicen, es que yo no tengo ni idea de este tema, ¿no? Yo mejor no
no voy a leer este libro porque no tengo ni idea y si me preguntan algo que no sé, ¿qué voy a decir, no? Por un lado hay muchos libros que le hacen el puente al mediador porque son libros donde ya hacen preguntas a los niños, les invitan a buscar, digamos, ya están haciendo esa labor de mediación. Pero me parece que el reto para los mediadores con los libros informativos es cambiar una dinámica que está muy asociada a la escuela, que es la pregunta convergente. Yo hago una pregunta y quiero que todos respondan lo mismo, porque voy a decir, ¿es correcto o no es correcto? Con los libros informativos lo que nos interesa, o lo que creo que es más interesante, es la pregunta divergente. Es terminar con 80 preguntas distintas que aparentemente no nos llevan a ningún lado. Pero es decir, alguien ha preguntado esto y a alguien se le ocurre el otro. Y es una manera muy distinta de entender un poco la práctica pedagógica, porque a partir de esas tantas preguntas se van a generar diálogos entre ellos, alguien va a buscar algo, va a preguntar en casa. En fin, es otra cosa muy distinta a lo que a veces hacemos, que es ¿qué hizo no sé quién? Pum, respondemos, todo bien, chao. Entonces creo que con los libros informativos lo fascinante es entrar en esta dinámica, ¿no?, de la gran conversación que es el saber y el mundo y las grandes diferencias que hay. He respondido a medias tu pregunta, porque luego hay libros que sí que tienen un poquito de ficción, pero no tenemos tiempo para hablar de ello. Libros, porque la mayoría de los mediadores o de las bibliotecarias son mujeres. Creo que lo interesante de los libros informativos, que a mí es un tema que me interesa mucho, me parece que en los colegios de primaria que hay una parte muy enorme dedicada a la ficción y a los planes de animación lectora y a la literatura, digamos, y muy poquito, demasiado poco dedicado a los libros informativos, que es verdad que hay libros maravillosos ahora para los niños, o sea, y son informativos. Y es que yo pienso que tenemos como un clip, o la sociedad tiene como un clip de que solo son lectores las personas que les gustan las novelas, cuando efectivamente hay un montón de formas de leer, y los jóvenes se acercan mucho a formas de leer cosas que a lo mejor a nosotros no es el canon, pero son formas de acercarse a la lectura. Si a un chaval le gusta la mecánica de los coches y le gustan las revistas de autos, pues le pueden gustar e interesar un montón de cosas más, mecánica y tal, y eso no es en absoluto despreciable. Entonces yo creo que los maestros, los mediadores, los bibliotecarios, aún tenemos un déficit en pensar que solo lo literario es, digamos, académico, y todo lo demás no merece valor, a no ser que sea un experto, biólogo, químico y tal, de una manera muy seria. Entonces, a mí me parece que tu labor a favor de los libros informativos es muy buena, porque la gente no los conoce. Por un lado no los conoce, y por otro lado es una pescadilla que se muerde la cola. A los niños les acostumbramos desde muy pequeños a que lean poesía, que lean cuentos. Entonces ellos tienen ya una sabiduría de cómo se leen esos libros. Sin embargo, los libros informativos requieren un entrenamiento que debe partir de los maestros, a mi entender. O sea, les debes explicar cómo se lee un libro informativo, o un atlas, y es difícil. Bueno, sí, no, gracias por tu comentario. Yo lo que he observado, yo llevo más de 20 años trabajando con libros, y veo que la brecha ahora mismo es muy grande entre lo literario y lo no literario. Y me doy cuenta que voy a congresos, solo se habla de lo literario, y hay de verdad horrores de literatura. O sea, hay libros que yo digo de verdad que no deberían existir, son un horror, son los que se promocionan, son los autores que van a los colegios, y yo digo, bueno, vale, pero a un niño se le lanza el mensaje de que esto es ser lector, y llegan los 8 años y de ya. Y yo creo que es como en España es así, 8 o 9 años, los niños, y muy particularmente los niños varones, descienden su interés en la lectura, porque no han encontrado en la literatura lo que sea.
Pero lo que yo veo es que con los libros informativos los niños se dejan llevar por los temas y ahí ellos tratan de superar sus barreras. Yo he visto niños de 6 años hablando de dinosaurios, pero con los nombres científicos exactos, una cosa que yo me quedaba alucinada. Entonces, cuando un tema les atrae, entonces ellos no les importa si el libro es difícil. De hecho, en los talleres trabajamos también el tema de los niveles de lectura. Hay muchos libros informativos que no tienen una edad. No podemos decir, esto es para 6, para 7. No, no. Si el de 6 controla este tema, lo va a leer. Y si un adulto le gusta el tema, también lo puede leer. Es decir, el libro informativo lo que permite son muchos niveles de lectura distintos. Hace poco ha habido un caso como de un bestseller monumental, de un libro que se ha vendido cientos de miles, que se llama Animalium. No sé si lo tenéis en las bibliotecas, un libro así enorme que dice museo abierto 24 horas. Claro, ya nadie va a los museos, entonces ellos ¿qué hacen? Meten el museo en un libro. Y es un libro que ha vendido miles de copias y lo leen niños, adultos, padres, abuelos. Y es como ir al museo, o sea, es igual, tienes la descripción, los osarios, los anfibios y las descripciones técnicas, ¿no? Con unas ilustraciones muy espectaculares. Entonces yo creo que también los que trabajáis en bibliotecas lo veis, que los niños van a los libros informativos sin que nadie les diga nada. Si acaso se les dice, ya deja de leer libros de dinosaurios y ponte a leer una novela, que eso no es leer. Y la verdad, cuando uno tiene un libro informativo entre manos se da cuenta que se lee la imagen. El texto requiere también unas aptitudes para leerlo muy singulares, ¿no? Muy especiales. Y los niños van y lo leen, ¿no? Y yo creo que aquí todavía no estamos con esas estadísticas, pero nadie está fijándose como en los gustos de verdad de los lectores. Y eso que tú dices de que un lector, cuando hacen una encuesta, ¿usted lee? No. Y si se rasca un poquito más la encuesta, dicen, no leo novelas, como la mamá de Care Santos, ¿no? Pero a mí me pasa siempre que de repente aparece alguien que dice, ay, qué bien que viniste, porque soy arquitecto, mi casa está llena de libros, pero nunca me consideré lector. Entonces, bueno, creo que también tenemos que reforzar y apoyar toda esta parte que es muy grande de la biblioteca. Literatura es solamente el número 8, ¿no?, de la clasificación decimal, y todo lo demás es no ficción. Entonces yo creo que todo ese no demás, o sea, deberíamos como quien se lleve esos libros es como, vale, que sí, que tú también eres lector, ¿no? ¿Ya? Que pierdo el tren. Bueno, pues a través de mi blog podéis también contactar conmigo. Yo estoy siempre encantada de apoyar a gente que está trabajando con temas de libro informativo y bueno, pues y también seguir comunicándonos. Muchísimas gracias.